Bueno, bien, ya estamos grabando. Está Andrés Riquelme conectado. Él es periodista y también abogado con la especialidad de Derecho Deportivo de Paraguay. ¿Cómo está, Andrés? Buenas noches. Buenas noches, Ornella. Un gusto saludarte a vos, a la gente que nos está viendo, a la gente de Perú, mi cariño y mi respeto. Andrés, antes de meternos de lleno en el caso de Byron Castillo, le pediría por favor que nos cuente un poquito de su trayectoria, cosa que aquí en este lado del subcontinente lo podemos conocer también. Sí, como no, con mucho gusto. Bueno, yo abracé la carrera del periodismo hace 20 años. Hice radio, televisión, prensa escrita. Estuve en los dos diarios más importantes de Paraguay, en los canales también. Trabajé 17 años con Arturo Rubín, que es el relator número uno de Paraguay. Bueno, y paralelamente también ejerzo la abogacía. Soy abogado por la Universidad Nacional de Asunción y entre las áreas a las que le puse énfasis dentro del derecho está la de el derecho deportivo, que ejerzo actualmente también. Genial. Bueno, aquí en Perú hay mucha expectativa por lo que va a resolver la FIFA mañana con el caso de Byron Castillo, más aún porque me parece que no hay jurisprudencia de ningún caso parecido, ¿no? Ni siquiera el famoso caso de Nelson Cabrera de la eliminatoria pasada. Así que quería preguntarle su mirada y su opinión sobre el tema. Bueno, mire, verdaderamente uno eh, toca oído en estos temas cuando no es parte del juicio, cuando no tiene todas las probanzas a la vista, cuando no tiene acceso al expediente, pero uno lee lo que en las noticias va saliendo, lo que dice el abogado de una parte, lo que dice el abogado de la otra, y entonces uno se va formando su opinión jurídica sobre la cuestión. En mi caso, según lo que pude leer hasta aquí, creo que mucho va a depender de la actividad de las pruebas, las probanzas, le decimos en derecho, que consten en el expediente de la FIFA. Porque sin lugar a dudas es una cuestión muy controvertida y que más tiene que ver con cuestiones de derecho. En el derecho, en los expedientes, hay dos cuestiones, las cuestiones de hecho y las cuestiones de derecho. Las de derecho son aquellas que surgen de los documentos. Y según lo manifestado por la Federación Ecuatoriana, argumentó toda su defensa sobre un fallo de la justicia ecuatoriana, donde le da la razón al jugador cuando en un momento dado impuso un habeas data sobre su propia situación de identificación en Ecuador, eh, con el agregado que hizo una consulta a FIFA sobre la posibilidad real de incluirlo al jugador, historiando la situación a FIFA, y FIFA le dio el ok. Por un lado. Por el otro lado, el doctor Carleso, que es el representante legal de la Federación Chilena que impuso la denuncia, lo que señala es que esa resolución judicial que la Federación Ecuatoriana utiliza como defensa no señaló el fondo de la cuestión, no hizo hincapié en si el jugador es realmente ecuatoriano o no, sino que simplemente le dio el derecho constitucional a tener una cedulación, una cédula de identidad, que según el registro civil él la había perdido en Ecuador. Entonces, para Carleso, para la Federación Chilena, no sirve la defensa de Ecuador. Entonces, ¿por qué digo que para mí la resolución de FIFA de mañana va a tener mucho que ver con lo que se haya aprobado? Porque en realidad esa es la situación. Si la Federación Chilena, la actividad probatoria de la Federación Chilena se centró en determinar que el jugador nació en Colombia y no en Ecuador, y lo pudo probar verdaderamente, entonces creo que la FIFA se va a decantar por fallar a favor de la Federación Chilena. Si la probanza de la Federación Chilena no es suficiente como para tener una duda razonable sobre la nacionalidad del jugador, creo que FIFA va a mantener a Ecuador en el Mundial. Por eso digo, a mí, como hombre de derecho, más allá de las opiniones y de las
de los deseos personales y de lo que la gente pueda decir. Me gustaría, en todo caso, leer el expediente y ver qué exactamente es lo que presentó la Federación Chilena. Por lo que dice el abogado de la Federación Chilena, yo creo que podría hasta tener razón. Claro, Pero, porque ha presentado una partida de nacimiento y una partida de bautizo colombiana, ¿no? Entonces ahí uno correcto. dice, bueno, está prácticamente probado que el jugador nació en territorio colombiano. Ahora, Y yo le quiero a lo que preguntar, vos decís, sí, Ornella, le quiero sumar que la misma dirección del registro civil de Ecuador objetó la nacionalidad del jugador en su momento, estoy hablando del año 2017-2018, cuando el jugador sacó una cédula de ecuatoriana y el registro civil objetó dos cosas. Primero, que no estaba claro su lugar de nacimiento, y segundo, que tenía el mismo número de identidad que otra persona. Entonces, determinó que podría haber una falsificación en sus documentos originales. La misma dirección de registro civil de Ecuador. Entonces, en contra de esa resolución es que va Byron Castillo a la Corte de Guayas y presenta su habeas data. mm, qué interesante porque nos está contando un montón de detalles que la verdad no conocíamos. Ahora, yo creo que es muy importante conocer cuál puede ser la naturaleza de la sanción, porque parece que hay muchos escenarios, ¿no? Uno es quita de puntos, otro es que hay una sanción económica al jugador, solo al jugador, otra es la sanción económica para la federación, vetar a la federación de próximos eventos. No tenemos muy claro cuáles son los alcances en ese sentido de la FIFA, ¿no? ¿Cuál puede ser realmente la condena? Mira, Ornella, yo, si bien al inicio señalaste que es un caso sui generis, sin embargo, dentro de la casuística de FIFA, encontramos ese caso reciente de Cabrera, jugador paraguayo al servicio de la selección boliviana, que no tenía la cantidad de años suficientes para ser considerado nacionalizado boliviano según las reglas de FIFA. Eh, entonces, en su momento, fíjense que la FIFA falla con la pérdida de puntos de los partidos en los que jugó Cabrera. Ujú. Si la FIFA aplica el mismo razonamiento jurídico, lo cual debe ser así, porque para eso está la casuística, entonces vamos a encontrarnos con que, decías, ¿cuál puede ser la sanción? Y en primer lugar, la pérdida de puntos de los partidos en los que haya intervenido Byron Castillo. En segundo lugar, como ocurrió con Bolivia en el 2018, una sanción pecuniaria a la Federación Ecuatoriana, y más allá de cualquier otra sanción más o menos gravosa que a la FIFA le puede eh, tener en cuenta en esta ocasión, dadas las circunstancias, ¿verdad? Porque también no deja de ser un atenuante que en su momento la Federación Ecuatoriana consultó con FIFA y FIFA Claro, le dio la ahí FIFA lo sabía, ¿no? Entonces, digamos Claro, que ahora, peca de omisión en todo caso. sí, pero FIFA sabía lo que Ecuador le contó. Y si Ujú. Ecuador omitió algún detalle o Ecuador, la justicia de Ecuador, no digo la federación, la justicia de Ecuador eh, no fue al fondo de la cuestión aquella vez para determinar el verdadero lugar de nacimiento del jugador, que es lo que se está discutiendo aquí, entonces FIFA puede decir, no, en tu momento vos me preguntaste algo y vos argumentaste algo y hoy alguien te está demostrando que lo que vos argumentaste en ese momento no es lo cierto. Entonces, tampoco yo me jugaría mucho con que porque la FIFA le dijo eso aquella vez, ahora tiene que ratificar. No. ¿Sería justo que la federación pague los platos rotos de un error, omisión, delito, no sabemos, de la justicia de Ecuador? Sí, te diría que sí, porque en realidad la decisión última de incluir o no incluir a un jugador es de la federación. Y si Ujú. la federación tenía alguna duda, entonces lo ideal hubiese sido que no lo incluya hasta tener absoluta certeza de la situación real del jugador. Eh, a ver,
si yo fuera asesor jurídico de la Federación Ecuatoriana y viene el presidente y me dice, mire doctor, este es el caso de Byron Castillo, yo le hubiese dicho, sí, pero acá la Corte de Guayas en realidad lo que se está pidiendo es sobre el derecho constitucional del jugador de tener una cédula, no sobre su nacionalidad, no sobre su lugar de nacimiento. Entonces, vayamos a la Corte Suprema de Ecuador y que determine el fondo de la cuestión. Y después incluyámoslo al jugador ya sin ninguna duda. Claro. Entonces, yo diría que hay una responsabilidad. Si esto se llega a definir, hay una responsabilidad de la Federación Ecuatoriana que es la que decide finalmente incluir al jugador. Ujú. El hecho de que la FIFA haya adelantado la fecha del fallo del 14, que era una fecha en la que ya estaban todos los repechajes jugados y los cupos definidos, al 10 de junio, ¿es indicador de algo? Y mira, yo no sabría decirte, pero tampoco, pero me parece también muy raro en FIFA que cambie una fecha ya previamente determinada. FIFA suele ser muy previsora y muy cumplidora de sus propios calendarios. Entonces, sí, te diría que sí, indicador de algo. Ahora, si me preguntas de qué exactamente, no No sabría decirte. sabemos. No sabría. Ahora, en cuestión de la tabla, se especula mucho con que Ecuador salga de la clasificación y esto le dé un cupo directo a Chile por los partidos que jugó Castillo contra Chile, pero hay equipos que están disputando repechajes, ¿no? Caso de Australia con Perú, por ejemplo, ¿no? Por eso estamos tan atentos aquí. Una selección que está jugando un repechaje, a pesar de que sea de otra confederación, no tendría mayor derecho a ocupar esa plaza dentro de las 32 finales que un equipo, una selección que quedó fuera, digamos, en el tiempo regular. Yo te diría que no, porque en realidad el efecto que va a tener una resolución favorable a la pretensión chilena va a ser que la selección ecuatoriana pierda los puntos de los partidos en los que incluyó al futbolista en cuestión y entonces se rearma la tabla de posiciones de la eliminatoria. Nos retrotraemos al final de las eliminatorias y en ese caso Chile y Perú quedarían igualados con 24 puntos y Chile sacaría mayor cantidad de goles a favor. Y entonces sería Chile el que termine cuarto y Ecuador en quinto lugar. Así es, lo que en ese caso haría la FIFA es determinar una nueva tabla de posiciones de la eliminatoria sudamericana y ahí determinar quién es el cuarto y quién es el quinto. Por eso es que Chile iría directamente al Mundial y Perú se mantendría en posición de repechaje. Ujú. Ok, ok. Cuando se supo que la FIFA habría proceso disciplinario, Perú fue citado, la Federación Peruana fue citada para que se pronuncie sobre el tema y al principio no entendíamos, ¿no? ¿Por qué? Cuál era la afectación? Entiendo que es por esto que ahora usted nos está comentando. Sí, yo creo que sí también, al ser una selección que directa o indirectamente puede ser afectada, creo que está bien que se le haya corrido traslado a Perú y que de alguna manera haya tomado participación. De todas formas, los números no hacen variar la situación de Perú, a no ser que el criterio que aplique la FIFA de sanción sea diferente al que aplicó la última vez con el caso Cabrera. Entonces, si la FIFA decide cambiar su propia casuística, no observar su propia casuística, lo cual sería muy, muy raro, entonces allí sí podría haber alguna variación. Eh, y en este sentido, creo que es muy remota la posibilidad que eso ocurra. Ujú. Ok, ok, doctor, le Pero agradezco un dentro de los montón. Dígame. procesos legales, evidentemente estaba el momento en el que Perú tenía también que decir algo al respecto y no podían pasar ese momento sin darle participación. Entonces, creo que fue correcto en ese momento. De acuerdo. Doctor, no quiero abusar del tiempo. Realmente muchísimas gracias por aclararnos un poco este tema que aquí estamos todos pendientes de lo que va a pasar mañana. Más aún cuando Perú tiene un repechaje ya a la vuelta de la esquina, aunque técnicamente no deberíamos salir afectados, ¿no? Por esta decisión.
Sí, sí, yo creo que Perú va a estar en el Mundial, lo vamos a ver a Perú en Qatar, más allá de esta situación futbolísticamente, y aquí ya me meto como periodista deportivo, creo que tiene la fuerza futbolística suficiente para pasar a Australia y bueno, y representarnos dignamente en el Mundial como ya lo hizo en Rusia. Así que mucha fuerza a todo Perú, a la selección y que el fútbol sudamericano pueda ganar esa plaza. Y bueno, que en Qatar seamos 5 los sudamericanos. Le agradezco muchísimo por su tiempo y por compartir su conocimiento también, Andrés. Un abrazo No, por favor, grande. un gusto, un Hasta gusto. luego. Mis respetos.